porque te pica, ¿verdad? Voy y multiplica. Que buscando una pomadita. Voy y multiplica. Oye, o échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de su programa Interactuando con ustedes. Vamos a ver si me extrañaron mucho el viernes pasado. Muchas gracias, de verdad que sí. Le quiero agradecer a Ernesto que tuvo no voy a decir atrevimiento ni coraje, sino la determinación de hacer el programa, y de verdad que sí, se lo agradezco muchísimo porque tuve tiempo de hacer varias cosas que después le estaré explicando a todos ustedes. Así que Ernesto, muchísimas gracias, seguro está viendo el programa, así que te agradezco y seguimos dándole duro a la dictadura. De verdad que sí, te agradezco muchísimo, de verdad que sí. Hoy estamos al lunes 17 de agosto, se nos está acabando el mes de agosto y seguimos aquí dándole duro a la dictadura. Para eso voy a presentar nuestras redes sociales y te puedo presentar en mis redes sociales también. Así que si usted no lo sabe, nosotros salimos por aquí por Facebook en Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Salimos por YouTube también en Cubanos Canadienses. En YouTube, si usted, por favor, si usted no está suscrito, por favor, suscríbase, dele like y dale a la campanita para que no se pierda ninguna notificación de lo que nosotros hacemos, porque no solamente nosotros hacemos estas directas, también ponemos videos, también hacemos encuestas y siempre estamos tratando de interactuar con ustedes en nuestro canal Cubanos Canadienses. ¿Sabe? Hay personas que dicen, ay, pero me perdí eso. Bueno, dele a la campanita, dele like, y si tiene una amistad del cual usted piense por alguna casualidad de que le puede interesar lo que nosotros hacemos en este canal y no tiene tiempo de explicarse, por solamente comparte el link y dígalo, váyalo, véalo usted mismo, y si le gusta, por supuesto que se suscriba a nuestro canal Cubanos Canadienses. También nos pueden seguir en Twitter sería @cubanos en Canadá. Nuestro correo electrónico, por si quiere escribirnos algo, darnos recomendación o decir algo, es cubanoscanadienses@gmail.com. También tenemos nuestra página web, cubanoscanadienses.com, y recuerda a las personas de la frontera que tenemos una sección que se llama SOS Fronteras, en el cual estamos creando una base de datos para que usted se inscriba ahí, y posiblemente cuando llegamos a 1000 moveremos algunos hilos para ver si podemos ayudar a algunos hermanos de esa frontera. También me puede seguir en mis propias redes sociales, es decir, en mi canal, es decir, en mi plataforma de Facebook, El Mundo de Darwin. Usted puede ir ahí al Mundo de Darwin, porque hay personas a veces que me dicen, Darwin, me gustaría comunicar contigo, Darwin, me gustaría hacerte una pregunta, Darwin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces no usen las redes sociales de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, porque hay varios administradores y a veces esos administradores les responden y ustedes piensan que soy yo el que estoy respondiendo y en verdad no soy yo. Así que si usted me tiene alguna pregunta sobre mí o cualquier cosa que me quiera preguntar a Darwin, no al presentador de Interactuando con ustedes, a Darwin, vaya al Mundo de Darwin. También recuerden que también tengo mi canal de YouTube, El Mundo de Darwin, por el mismo nombre, en el cual ahí estaré pronto, muy pronto, que se lo voy a decir ahora mismo, estaré empezando a hacer cositas por ahí también ya como Darwin y no como el presentador de Interactuando con ustedes en la plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Dicho esto, a partir de mañana, a la 1 p.m. estaré empezando a dar directas desde mi página de Facebook, El Mundo de Darwin, y también estaré, es decir, al mismo tiempo, simultáneamente, en El Mundo de Darwin en YouTube. Es decir, mañana a la 1 de la tarde, mañana martes a la 1 de la tarde, estaré los martes y los jueves a la 1 de la tarde en mi página de Facebook, El Mundo de Darwin, y en mi canal de YouTube, El Mundo de Darwin. ¿Por qué lo voy a hacer así? Bueno, estaré, porque hay personas que me lo están pidiendo, ¿por qué no sales todos los días a la semana? Es bastante complicado hacer un programa todos los días de la semana, buscar temas que te interesen, buscar temas que a las personas le enganchen. Es bastante complicado. Entonces, los martes y los jueves iré a mi canal, es decir, a mi plataforma, El Mundo de Darwin, y a mi canal de YouTube, El Mundo de Darwin. Y sí, estaré haciendo un live en las dos plataformas al mismo tiempo, porque hay muchas personas que me hacen preguntas personales, no de la asociación, sino personales, y no tenían ningún lugar donde respondérselas. Entonces voy a tomar y voy a hacer una directa para responderle a todas esas personas ahí en El Mundo de Darwin. Recuerden, martes y jueves a la 1 de la tarde, El Mundo de Darwin en Facebook y El Mundo de Darwin en YouTube. También daré un link para todas las personas que quieran entrar y interactuar directamente conmigo, como Darwin, como un ciudadano canadiense, como un ciudadano cubano, no como el presentador de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, ni como el presentador del programa Interactuando con ustedes. Es decir, no vamos a tener timing.
puede que traiga algún día que otro tema, alguna denuncia que me den que sea bastante fiable, puede que lo traiga ese día. Recuerden, martes y jueves por el canal El Mundo, por el canal en YouTube El Mundo de Darwin y por la página de Facebook El Mundo de Darwin, es decir, por el mismo nombre. Martes y jueves a la 1 de la tarde estaré ahí, así que si usted quiere venir con nosotros, por favor, no se lo pierda y venga con nosotros a hablar y a intercambiar un poco más conmigo, ya no tan estricto como tenemos aquí interactuando con ustedes, pero sí vamos a hacer un intercambio sobre la base del respeto y bueno, y veremos cómo funciona, si funciona de lo más bien o no, y yo personalmente estaré respondiendo todas las preguntas que ustedes me hagan ahí directamente a mí, a como Darwin, fuera de la Asociación Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Dicho esto, tengo varias cosas que me gustaría compartir con ustedes porque el viernes no estuve aquí y le estaré explicando por qué no estuve aquí. Tomé un día de vacaciones, dice Ernesto que yo estaba en una piscina con un daiquiri. En verdad tenía un daiquiri en la mano, pero estaba frente a una MacBook haciendo cosas que le voy a proponer ahora para que ustedes vean qué interesante. Nosotros siempre estamos trabajando y tratando de ir siempre 2 o 3 pasos adelante de todas las personas para poder hacer algo en esta lucha que sea diferente y que a las personas, por supuesto, le guste. Entonces, déjame seguir un poco hablando de esto. Ya, le voy a dar agradecimiento. Tenemos 3 nuevos miembros aquí, como lo pueden ver. Alexander Oliveros, muchas gracias, se unió hace 0 días. Con el concepto de nivel actual, es decir, familia, muchísimas gracias. Y Faustino Beitía, muchísimas gracias, colegas. Se nos acaban de unir 3 nuevos miembros en el cual estaremos activando esa sección de miembros dentro de poco con cosas, ideas originales que tenemos ahí y que nos vamos a divertir muchísimo porque esos miembros, para el que no sabe, pagan como una especie de membresía y en el cual estar ahí, entonces requieren otro tipo de tratamiento. Todos somos importantes, pero bueno, ellos son un poco más personalizados el tratamiento que tenemos que dar con ellos. También darle gracias a todas las personas que donaron. La vez pasada, aquí vemos otra donación, dice, en Cuba se hablan 100 lenguas, nos acaba de donar 5 dólares, dice, se cayó el comején al piano, démosle duro a la dictadura. Gracias, hermano, en Cuba se habla 100 lenguas. Así que muchísimas gracias. Hablando de donaciones, les voy a decir que, porque hay personas que a veces dicen, bueno, damos las donaciones, Darwin se la está cogiendo o se la está cogiendo a alguien porque ese dinero no va para ningún lado, no se ve. Pues no, mira, nosotros tratamos de ser lo más transparente posible y aquí le vamos a enseñar que para dónde va la mayoría de esas donaciones que ustedes nos dan y algunas de las utilidades que nos puede dar el canal. De hecho, estaremos hablando hoy sobre eso, sobre la monetización en los canales que hablan de política. Estaremos hablando de eso. Como pueden ver, ahí tenemos un Rodecaster Pro. Eso es una especie de mixer que vamos a comprar, que eso nos va a abrir un mundo de posibilidades en nuestro canal. Ya pueden ver el precio, un precio súper alto, pero verdad que va a valer la pena. También tenemos para poder utilizar ese mixer, tenemos que también utilizar un micrófono especial que es para él, como decir, que tiene un tipo de línea, no es por USB, es por XLR, es XLR. Es decir, un tipo de conexión súper extraña en el cual tendremos que comprar eso. Como puede ver, el micrófono cuesta también $200. Si usted piensa por alguna casualidad de que todo el dinero que nos ha donado sirvió para pagar eso, no. Es decir, nosotros tuvimos que poner dinero de nuestros bolsillos para poder llegar a comprar lo que queremos comprar. Pero bueno, como pueden ver, las donaciones no se están yendo para mi bolsillo, ni para yo ir a un restaurante, ni nada. Se están invirtiendo en el canal que, bueno, la mayoría del objetivo de las donaciones es esa, ¿no? Que se invierta en el canal para que prospere y para que podamos hacer un mar de posibilidades nuevas y que ustedes puedan disfrutar algo mejor. Con este mixer, lo interesante de este mixer y una de las cosas por la cual decidimos irnos por él es que vamos a poder recibir llamadas telefónicas, es decir, las personas van a poder llamar y podemos recibir llamadas telefónicas en tiempo real. ¿Qué significa esto? Porque hay personas que le es bastante engorroso poder entrar en cámara. Número uno, a veces están en el trabajo y no quieren mostrar que están trabajando y a veces no quieren, no sé, o están manejando y no pueden mirar la cámara y entonces van a poder llamar, lo que hace sumamente interesante y más afiable para todos ustedes que nos puedan llamar y que puedan entrar en cámara también. Así que mira, ahí tenemos un nuevo miembro, dice La Voz Latina. Muchas gracias por convertirse en miembro. De todas maneras, cada programa lo iremos ¿cómo decirte? Poniendo los nuevos miembros. Persa se acaba de convertir en un nuevo miembro. Muchas gracias, Perska, creo que se escribe así, Perska. Ok, muchas gracias, de verdad que sí, ya tenemos 2 nuevos miembros, de verdad que sí, agradecidísimo por todo el apoyo, todo el soporte que nos están dando y como pueden ver, el dinero no está yendo a manos de nadie, está invirtiéndose en el canal. Dicho esto, voy a seguir, ok, perfecto.
Las personas que están en Facebook, acuérdense bien que el ataque de las ciberclarias ha sido constante. A mí me tienen azocado. Yo no puedo hacer nada en mis redes sociales. De hecho, yo no puedo compartir en ningún grupo, no puedo hacer nada porque las ciberclarias me están reportando todo el tiempo. Y me imagino que a la página Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática y a mi página personal, El Mundo de Darwin, también lo está reportando constantemente. Si usted está en Facebook, por favor, dele mucho like, mucho corazoncito, para que no se caiga la transmisión, para que no limiten la transmisión. Pero si por alguna casualidad se cae la transmisión porque son muchas las ciberclarias que están reportando al mismo tiempo, usted siempre puede brincar para YouTube, que ahí tenemos una especie de, ¿cómo decirte?, más estable, una conexión más estable y es más difícil de reportar y es más difícil de que YouTube nos tumbe una transmisión. Así que se lo digo eso por si acaso usted ve que se ralentiza o se cae, es decir, diga, ay, ¿qué pasó con la directa? Usted puede ir para YouTube, que aquí estamos también transmitiendo por YouTube. Un saludo para la gente de Facebook, muchísimas gracias por conectarse y un saludo muy grande a la gente de YouTube que nos están apoyando y se están convirtiendo en miembros y bueno, y en fin. Dicho esto, le quería decir también que hemos hecho varias encuestas porque la verdad es que yo me debo a ustedes, de verdad que sí, yo siempre pregunto, siempre le estoy preguntando a las personas, wow, a ver, ¿qué es lo que ustedes piensan? Porque hay muchas personas que me hacen quejas y digo, bueno, yo quiero saber lo que piensa todo el mundo. Entonces, una de las quejas principales que nos estaban dando era del influencer negativo, que no aportaba nada, que esos programas no lo veía nadie. Y digo, bueno, vamos a hacer una encuesta, ¿no? Para ver qué es lo que piensan las personas. Bueno, yo hice una encuesta, aquí como pueden ver, hice una encuesta en nuestro canal de YouTube. Por eso es que siempre les digo que le den a la campanita, porque yo hago encuestas y así le llega la notificación y usted puede participar de nosotros. La encuesta fue hace 5 días, la hice. Por eso fue que no hice el influencer negativo el viernes pasado, por eso y por otras cosas que lo voy a estar explicando ahora. Y la encuesta decía, ¿le gustaría a usted que continuáramos con la sección el influencer negativo? Recuerden que estamos en una democracia de 1053 votos, en un universo bastante grande. El 74% dijo que sí, que continuáramos como esa sección. El 24% dijo no, quiten esa sección. Y un 2% solamente dijo no estoy seguro. Así que gana la democracia. Así que continuaremos este viernes con esa sección que tanto, por lo menos a un 74% de los votantes les gusta el influencer negativo. Así que este viernes estaremos otra vez con esa sección que le gusta al 74% de todas las personas que nos ven. Según esta estadística. Otra cosa que las personas también nos estaban un poco que criticando eran los 90 segundos, es decir, es poco tiempo, es justo, las personas tienen, porque hay personas que en otras directas se toman la tribuna y es bastante difícil pararlo y a veces no resumen, que es lo que quiero yo, que me resuman con poca palabrería, que me resuman rápido y que aprendan a pensar rápido, que es lo más interesante de estos 90 segundos. No obstante eso, hice una encuesta también sobre los 90 segundos, así que ahí se las dejo. Dice así la encuesta en nuestro canal de YouTube, dice, ¿cree usted que los 90 segundos para todos los participantes en el programa es justo? Bueno, ahí tendremos de 1094 votos, el 77% dijo que sí, que era justo, un 20% dijo que no, y un 4% dijo, no estoy seguro si sí o si no. Bueno, ahí hubo 43 comentarios, nos dieron algunas sugerencias que la estamos pensando, como ampliarlo a 2 minutos. Y bueno, iremos un poco pensando todas las estrategias, porque en verdad queremos que todas las personas participen y digan lo que piensan, pero bueno, a veces es engorroso. Si dejamos que todo el mundo hable lo que quiera, el programa sería de unas 5 o 6 horas. Entonces, por eso tratamos de hacer un pequeño corto donde usted tiene una tribuna, 90 segundos, para decir lo que usted quiera, sin interrupción ninguna, y después entramos en un debate sobre eso. Dicho esto, el viernes las personas me estuvieron preguntando especialmente por qué es lo que estaba haciendo el viernes, por qué no participé el viernes aquí. Bueno, porque primeramente tomé un descanso, pero no era un descanso, era el descanso de hacer el programa, pero en verdad estaba trabajando por detrás. Es un proyecto bien grande que llevo rato tratando de hacerlo, estaba buscando un espacio para hacerlo y gracias a la sustitución que me dio Ernesto, que pudo hacer el programa para que usted no se quedara vacío ese tiempo, yo pude dedicarme el día entero. Es decir, yo trabajé el día entero solamente en este proyecto que les voy a explicar ahora. Hay un viejo dicho que, discúlpenme si estoy hablando rápido, es que estoy tratando de hablar lo más rápido posible para entrar en el tema de hoy, que es bastante interesante y bastante polémico. Hay un viejo dicho que dice que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Este proyecto del que le estoy hablando es un proyecto para internacionalizar la lucha de nosotros. Déjenme quitar esto aquí para internacionalizar la lucha de nosotros. ¿De qué trata esto? Bueno, este proyecto es bastante engorroso. Yo tuve que hacer, se lo hice alrededor de 40 a 50 videos de nosotros. Es un proyecto el cual necesito la complicidad de todos ustedes y se lo voy a explicar por qué.
Cuando yo digo internacionalizar nuestra lucha es porque la propaganda comunista se internacionaliza, es decir, llega a todos los lados con el apoyo de todas esas personas que están a favor de la dictadura de Cuba, pero en diferentes países, en diferentes idiomas. Nosotros siempre tratamos de ir un paso adelante y lo que tratamos de hacer en nuestro programa con todos nuestros videos en nuestros canales es tratar de llevar todos nuestros videos de todos los canales de nosotros a 5 idiomas. Es decir, tenemos déjame ponerle el screenshot que hice aquí para que ustedes vean más o menos por dónde tratan las cosas. Este que ustedes ven aquí es el YouTube mío, el personal, es decir, yo lo tengo en inglés. Entonces, ¿de qué trata esto? Por ejemplo, si usted vive en Brasil y su teléfono está configurado en portugués, o si vive en Portugal y está configurado en portugués, el teléfono, es decir, el título del programa, del video, de la directa, le sale en portugués. Fíjense ustedes el proyecto tan grande que nosotros hicimos el viernes aquí, que me metí el día entero haciéndolo esto en coordinación con varias personas. Si usted vive en Francia, es decir, el título del video le va a salir en francés. Si vive en Inglaterra, le va a salir en inglés. Si vive en Alemania, le va a salir en alemán. Si vive en Italia, le va a salir en italiano. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Esos son los títulos, como pueden ver, y los títulos le van a salir así. Lo importante de todo esto es que los cubanos que vivimos en alguno de esos países donde se hablen algunos de esos 5 idiomas, hay personas, amigos, amistades que le preguntan, pero ven acá de Cuba, no entiendo las cosas de Cuba, entonces usted lo puede mandar para nuestro canal, que cuando entra a nuestro canal le va a salir el título en el idioma que habla esa persona o en el idioma que tiene configurado esa persona. Una vez que entra el video, supuestamente, por supuesto, le va a salir en español. Le voy a salir yo hablando en español. Entonces tienes que ir a unas opciones ahí y pongan caption, que es subtítulos, y en subtítulos ahí pueden ver cómo vienen del lado acá. Esto fue tomado desde mi teléfono, ¿ok? Y esto sirve para cualquiera. Ya yo lo he probado en más de 3 o 4 teléfonos ya de diferentes personas. Le va a salir en qué subtítulo lo quieres, en inglés, en francés, en alemán, italiano o portugués. Y por supuesto es en español autogenerado. Esto significa de que nuestra lucha actualmente se está prácticamente internacionalizando. Ya no hay excusa para decirle a un amigo que hablen alguno de estos idiomas de decirle, no, pero es que tú no entiendes lo que estamos hablando. No, usted viene, lo manda para cubanos canadienses para que pueda ver nuestros videos subtitulados. Los subtítulos 90% está bien, siempre hay un errorcito aquí y allá porque son subtítulos autogenerados, discúlpenos, pero es lo mejor que podemos hacer por ahora. Quizás de aquí a 6 meses, de cada un año, los subtítulos van a ser mucho mejores. Así que les recomiendo, por favor, esto lleva la complicidad de todos ustedes de que en el país que estén, si hay alguna amistad que esté interesado en alguno de estos videos que estamos haciendo, por favor, que vaya y lo mande para cubanos canadienses que va a poder verlo en su idioma. Fíjense lo importante de esto porque estaremos regando la semilla, por lo menos en países donde hablen estos 5 idiomas, ¿ok? Así que le agradezco, por favor, que lo comparta con todos sus amigos de todos esos países que hablen esos idiomas, para internacionalizar nuestra lucha y llegar el mensaje mucho más lejos. ¿Qué le quiero decir también? A todos los influencers, porque nosotros no somos tagaños, nosotros no somos egoístas con lo que hacemos, ¿no? Al contrario, nosotros queremos llegar mucho más lejos. A todos los influencers, de favor se lo pido. Cualquier influencer, no me interesa de que si es mucho más popular o mucho menos popular, que quieran aplicar esta técnica que nosotros hemos creado en su canal, por favor, que me contacten a mí, es decir, por Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, o vayan directamente a la página El Mundo de Darwin y yo les voy a enseñar cómo lo hice. Y así nuestro fruto se esparcirá por el mundo entero. Así que dicho esto, por favor, le agradezco eternamente. Hagan eso, por favor, todos los influencers, por favor, que vengan y me lo digan. Y dice Liu, dice, hacer videos cortos también es una cosa importante para las amistades. Sí, eso lo estamos haciendo nosotros también. Estamos haciendo pequeñas cápsulas, pequeños resúmenes donde le ponemos a las personas. Eso también va a estar, es decir, va a estar subtitulado y va a salir, por supuesto. Una cosa muy importante que le quiero decir, de verdad que sí, los videos live como estos, los videos en vivo no están subtitulados, ¿ok? Eso sale después. Es decir, al momento, al otro día, ya van a estar con los nombres, con los subtítulos, con todo, y usted lo va a poder disfrutar, es decir, sus amistades lo van a poder disfrutar. Todas las personas, recuerden siempre, todos los influencers que quieran hacer esto mismo, por favor, que me contacten en privado y yo les daré el truco y les daré, es decir, las coordenadas por dónde pueden ir para poder esparcir la semilla, porque Cubanos Canadienses no puede llegarle a todo el mundo, pero si yo hago esto, Eliezer Ávila hace aquello, Carlito Madrid lo hace, quizás Otaola lo hace, no sé, Liu, Ruama, quien sea.
lo hacemos todos, le llegaremos a muchas más personas, de verdad que sí, porque no todo el mundo me ve a mí, por supuesto. Yo solamente di un paso adelante. Dice Orlando Jiménez, dice, bien hecho, $5. Muchas gracias, seguimos dándole duro a la dictadura. Esto, de lo que yo estoy hablando ahora, es lo que se llama cooperación. Es decir, puede que yo no esté de acuerdo, no sé, esto es un ejemplo, ¿ok? Porque después dicen que yo digo, puede que yo no esté de acuerdo con Carlitos Madrid, por ejemplo, que me llevo muy bien con él, de hecho. Con Carlitos Madrid yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con él, pero Carlitos Madrid le está dando duro a la dictadura y digo, mira, Carlitos Madrid, ven acá, mira, ¿quieres hacer esto en tu canal? Es bueno. Pa, aquí te doy mis herramientas. Se llama cooperación. Estamos cooperando unos a otros. De verdad que sí. Esta herramienta la descubrí yo, la implementé, funciona, gasté mi tiempo de descanso, lo gasté en esto, funciona, pero le estamos dando duro a la dictadura y yo quiero compartir esa experiencia con todas esos influencers para que le lleguemos a la mayor cantidad de personas. De verdad que sí, se lo agradezco mucho a todas esas personas que nos están donando, muchísimas gracias y por favor todos los influencers que me contacten directamente para poder compartir esta herramienta que es maravillosa. No lo voy a decir en público porque si no las ciberclarias lo cogen y es capaz que hagan cualquier cosa y esto es algo que vamos a hacer nosotros los que estamos en contra de la dictadura. Dicho esto, ya saben qué es lo que estaba haciendo el viernes y de verdad que sí. Y ahora mismo le voy a pasar el link a mi invitado. A nadie le gusta, bueno, me criticaron mucho por mi invitado. Yo sí, recuerden siempre que yo sí invito a todo el mundo y yo no salgo, yo no dejo que el problema venga aquí a mi casa. Yo salgo a buscar el problema. Es decir, yo voy y busco a la persona y le digo, ven, vamos a conversar, vamos a hablar sobre esto. Y siempre trato de buscar una opinión contraria a la mía, ¿no? Así que por aquí le voy a pasar el link a mi invitado para que pueda entrar. Así que si me estás viendo, mi invitado, por favor. Ok, le voy a hablar. Tenemos un sponsor, increíblemente tenemos un sponsor, se llama Editorial Ribadeo. Ahora, ¿qué? ¿De qué trata esto? Esto llevo rato nosotros diciéndolos aquí, pero bueno, y ahora se quisieron convertir en sponsor de nosotros oficial. ¿De qué trata esto? Esperando que entre mi invitado. ¿De qué trata esto? Bueno, si usted quiere publicar un libro, es decir, usted tiene un libro que lo está escribiendo y no tiene el capital suficiente para ir a una editorial famosa o menos famosas a publicar ese libro, Editorial Ribadeo, que es decir, su sede creo que está en España. Sí, en España, está en España exactamente. Usted vaya, comuníquese ahí tiene los números telefónicos. Vaya, preséntale la propuesta, únase a esas personas que tienen muy buenas ganas de trabajar, son tremendos emprendedores y le encanta de verdad ayudar a esos cubanos. Así que usted va a poder ir allá, es decir, ir ahí a esa página Editorial Ribadeo y presentar su libro y se le va a revisar y bueno, no sé si llegarán a precio, yo no sé bien cómo funcionará bien eso. De todas maneras, esto se va a hacer un poco más adelante para que las personas sigan impulsando esa idea ¿cómo se llama? De poder publicar tus libros, esos cubanos que no pueden publicarlo, que tienen experiencia, que tienen historia maravillosa. Me acaban de decir que hay una historia de una muchacha de Morón, de donde mismo soy yo, que hizo una historia policíaco de terror o algo así, que dice que es maravilloso y que me van a donar un libro. Muchísimas gracias a Editorial Ribadeo. Así que ya usted sabe, ahí tiene la oportunidad de publicar su libro en caso de que no tenga dónde publicarlo, no tenga el capital suficiente para poder publicar su libro. Dicho esto, voy a entrar a mi invitado porque hoy estaremos hablando sobre los influencers que hablan de política y monetizan. Y yo dije, bueno, si voy a hablar sobre eso, voy a traer a alguien que yo estoy de acuerdo con eso, que estén totalmente en contra y que se manifieste en las redes sociales en contra de eso. Lo voy a traer aquí y vamos a hablar y vamos a entrar en un pequeño debate y después, por supuesto, abriremos línea a ver qué es lo que piensan ustedes. Antes de entrar a mi invitado, yo hice una encuesta, ya mi invitado está ahí en la parte de atrás. Yo hice una encuesta así y la encuesta, oye, se ve bastante chiquito eso. Bueno, dice, el próximo lunes estaremos hablando de los influencers políticos y su monetización. Para eso es esta encuesta. Dice, ¿cree usted que es correcto que los influencers políticos cubanos, es decir, los influencers que hablan de política, no sé si ser político exactamente, moneticen con su trabajo, es decir, el tiempo que le dediquen a ese trabajo, porque esto lleva tiempo, ¿ok? Esto lleva preparación, tiempo, búsqueda, análisis, para no dar, como se dice en el argot del periodismo, como se dice un fake news, tú tienes que investigar bien la fuente. Dice, de un universo de 918 votos, solamente el 89% dijo que sí, que le parecía bien que monetice, el 10% dijo no y un 1% dijo no estoy seguro. Y por supuesto, 36 comentarios ahí donde las personas dijeron todo lo que quisieron. Cuando te dicen todo así en tu carita, y si te rascas porque te pica, ¿verdad?